Ahora vamos a hacer el problema que hicimos hoy en clase, con los poquitos que fueron. Vamos a repasarlo. Para los que fueron a clase lo van a entender un poco mejor, porque lo hicimos un poco rápido. Para los que no, lo utilizamos como uno de los problemas de apoyo para el escrito. La historia es que sale la tortuguita Toy de la cueva y nos dicen que recorre 4 metros en 2 segundos. Entonces, nos piden varias cosas. Lo primero es que nos piden que hallemos su rapidez. Segundo, que nos piden indicar si podemos hallar su velocidad. Tercero, nos dicen que si la cueva está a 2 metros de la persona que mide el tiempo, sería el largador, ¿puedes hallar la ecuación del movimiento? Cuarto es, si Toby mantiene su ritmo. Esta sería la cuarta y la quinta, porque la parte 4, por eso dice 4 y 5, porque no nos daba el pizarrón. Si Toby mantiene su ritmo, ¿a qué distancia estará del controlador luego que pasan 8 segundos? Y por último, ¿y de su cueva? ¿A qué distancia estará? Que es lo que ahí salió medio feo escrito. Bueno, vamos a plantearnos la situación de la siguiente manera. Nosotros vamos a hacer una línea en donde se va a mover la tortuguita Toy. Acuérdense que estamos trabajando de movimiento rectilíneo uniforme. Acá vamos a poner la cueva. Esta es la entrada a la cueva de Toby. Entonces tenemos dos alternativas. Que Toby salga hacia la derecha, por lo tanto saldría hacia los valores positivos, o que saliese hacia la izquierda, por lo que saldría hacia los valores negativos. En clase, cuando yo les di esa oportunidad para responderlo, Rojas, ¿tá? Por eso decimos por culpa de Rojas, Rojas eligió. No estaba dispuesto en el problema. Podíamos elegir cualquier de los dos lados, pero el Rojas eligió que Toby saliera hacia la izquierda, que Toby saliera hacia la izquierda. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a entender de qué estamos hablando. Para entender de qué estamos hablando, vamos a plantearnos lo siguiente. Esta es la tortuguita Toby, con su caparazón verde. ¿Dónde se encuentra el largador? El largador siempre lo vamos a colocar, salvo que indiquemos otra cosa, en esta posición. O sea, donde empieza en la posición 0. Y vamos a suponer que Toby avanza hacia la izquierda. O sea que este es el largador, el tipo que controla el tiempo. Esta es Toby. Y Toby sabemos que se mueve hacia este lado de allá. Los que nos dicen nosotros, lo que nos dicen a nosotros son varias cosas. Repitamos la letra nuevamente. Me dice, Toby sale de su cueva y recorre 4 metros en 2 segundos. Quiere decir que desde la posición que se encuentra Toby en este momento hasta una posición que vamos a marcar acá hay 4 metros de diferencia. Esto es lo que recorre Toby. Toby se mueve en esta dirección. Lo que también sabemos, porque nos lo dicen en la parte 3, es que Toby se encuentra a 2 metros del largador. Por lo tanto, la posición del largador va a ser 0 metros. La posición de Toby está a 2 metros del largador, pero hacia la izquierda, va a ser la posición menos 2 metros. Y nosotros sabemos que Toby recorre 4 metros, por lo tanto que va a llegar a la posición menos 6 metros. Porque sabemos que recorre 4 metros. Nosotros sabemos que cuando hablamos de los metros recorridos, estamos hablando de la distancia, y la distancia siempre es positiva. La distancia siempre es positiva. Por lo tanto, nosotros sabemos que entre la posición de Toby y el punto donde llega Toby hay 4 metros. Que se desplace hacia la izquierda significa que el desplazamiento es negativo, pero
distancia siempre es positiva. Entonces empecemos a resolver el problema. Una vez planteado esto, nos falta otro tema. Nos falta el tema de los tiempos. El largador que se encuentra en esta posición es el que activa el reloj. Por lo tanto, en el tiempo cero, Toby se encuentra en esta posición. Acá es cuando el tiempo vale 0 segundos. Y acá es cuando llega a un tiempo t que no conocemos cuánto es. Ah, sí, conocemos cuánto es, perdón. El tiempo t va a ser de 2 segundos. ¿Sí? ¿Quién es el que manda toda esta historia de los tiempos? Es el largador. Por lo tanto, nosotros vamos a tener 3 posiciones. Vamos a tener, por un lado, la posición esta, que sería la posición número 0, vamos a ponerle. Posición 0. ¿Cómo indicamos posición 0? X0. En X0 se encuentra el largador. Acá se encuentra Toby y sería la posición X1. Ojo, no confundir este 0 del tiempo, que es el tiempo donde el largador hace que se mueva todo, a la posición de Toby. Y esta sería la posición X2, que sería la posición a la que Toby llega. Bueno, una vez planteado ese problema, vamos a resolver la primera parte, que es la rapidez. Yo tengo que saber que la rapidez, que la representamos con la letra B chica, B corta, o V, es la distancia recorrida, independientemente para el lado que haya salido, dividido el tiempo que demora en recorrer esa distancia. La distancia recorrida va a ser 4 metros. Y el tiempo recorrido, el tiempo que demora en llevar esa distancia son 2 segundos. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer 4 dividido 2 y el resultado me va a dar en metros por segundo. Es decir, que a mí me va a dar 2 metros por segundo la rapidez de Toby. Esta es la rapidez de Toby. La rapidez significa la distancia recorrida dividido el tiempo que demora en recorrerla. Ahora, la segunda cosa que me piden es, ¿puedes indicar su velocidad? Y como yo les dije, para indicar la velocidad tendríamos que saber hacia dónde se desplazaba. Podríamos haberle elegido hacia la derecha o hacia la izquierda. El que eligió hacia la izquierda fue Rojas. Entonces Rojas dijo que el movimiento de Toby se va a hacer hacia allá. Para representar el movimiento de Toby vamos a hacer así, miren. Este es el movimiento de Toby. Acá tenemos 2 posiciones seguidas donde Toby se va a ir acercando y va a llegar hasta esta posición de acá. ¿Verdad? O sea, Toby va a salir de acá y va a ir en esta dirección hacia allá. Por lo tanto, nosotros nos damos cuenta que el desplazamiento cada vez va a ir hacia números negativos, cada vez más negativos. O sea, salió del -2, va a pasar por el -3, por el -4, el -5 y va a llegar al -6. Por lo tanto, el desplazamiento tiene una dirección y sentido, por lo tanto es un vector. El desplazamiento, vamos a decir, a llamarlo delta X con flechita, este es el desplazamiento. El desplazamiento de Toby va a ser la posición final de Toby, X2, menos la posición inicial, X1. Y recuerden que son vectores. O sea, me está diciendo, la posición X1 sale de acá y llega hasta acá. Y la posición X2 sale de acá y llega hasta acá. O sea que lo que recorre es esta diferencia. Bueno, si yo resto estos dos vectores, lo que estoy haciendo es, estoy obteniendo un vector que es este. Este es el vector delta X. Es el vector que sale de la posición 1 y llega a la posición 2. En valores, ¿cuánto es el desplazamiento? El desplazamiento va a ser menos 6 metros, que es la posición 2, menos la posición 1, que es menos 2 metros. Observen que yo estoy restando números que tienen signo negativo. Por lo tanto, esto me va a quedar menos 6 metros y el menos menos me da más 2 metros. ¿Cómo hago una resta de dos números con signo contrario? Bueno, hago la diferencia. Esto me va a quedar 4. ¿Y qué signo va a llevar? El que tiene el mayor. Y como el mayor es 6, me va a dar 4 metros. Por lo tanto, se desplaza menos 4 metros. ¿Eso qué quiere decir? Que sale de la posición 1 y va hacia la izquierda. Esto es lo que me indica 4 metros. ¿Qué distancia recorre? 4 metros, positivo. La distancia siempre es positiva. Pero el menos 4 me está indicando que va para allá. Por lo tanto, cuando la pregunta es la velocidad, yo tengo que acordarme que la velocidad, que es un vector, es el desplazamiento, que es un vector,
dividido el tiempo que pasó. Por lo tanto, va a ser x2 menos x1 dividido t menos t0, que es el tiempo que, acuérdense que t0 dijimos que cuando partía era el largador daba el tiempo 0. La oposición de arriba me da menos 4 metros, el tiempo son 2 metros, es decir, esto me va a quedar menos 4 dividido 2, y las unidades metros por segundo. Es decir, que esto me va a dar una velocidad de 2 metros por segundo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la tortuguita Toby se está moviendo hacia la izquierda, con una rapidez de 2 metros por segundo, pero con una velocidad así, se está moviendo con una dirección hacia la izquierda. La pregunta es, ¿puedo hallar entonces la ecuación de movimiento? Se me desarmó todo el Toby, la tortuga, de donde salió a donde llegó. Llegó Toby, así que la vamos a poner acá. Ya llegó Toby. Bueno, salió de acá, llegó hasta acá. ¿Cómo escribimos nosotros? ¿Cómo habíamos planteado el otro día nuestras ecuaciones? Nosotros habíamos dicho que una ecuación que le llamamos ecuación número 2 decía que la posición final va a ser igual a la posición inicial más el producto del valor de la velocidad, ojo que acá estamos hablando de velocidad, multiplicado por el tiempo final menos el tiempo inicial en que ocurre el movimiento. Bueno, vamos a ir sustituyendo con los valores que tenemos acá. Voy a un poquito que yo voy a acomodar estas hojitas un poquito acá. Vamos a acomodarlo con estas cosas que tenemos acá. La posición final le vamos a llamar X. A la posición inicial, para nosotros es donde salió Toby, X1. La velocidad sabemos que era un número negativo, la vamos a poner entre paréntesis. El tiempo final para nosotros va a ser t, y el tiempo inicial va a ser 0. Por lo tanto, ¿cómo me quedaría esto? Me quedaría que x, que es la posición final, va a ser igual a la posición inicial, x1, más el valor de la velocidad por el tiempo. Ahora voy a sustituirlo por los valores correspondientes. X es la posición que yo no conozco y me tiene que dar en metros. La posición inicial era menos 2 metros. Era de donde salió Toby. La velocidad era negativa, menos 2 metros por segundo. Y el tiempo es el tiempo que yo no lo conozco, pero que lo voy a poner en segundos. Esta es la ecuación del movimiento. La ecuación del movimiento sería x igual menos 2 menos 2 por el tiempo. ¿Tá? Y acordándonos que los valores van en segundos. Esta es la ecuación que nos estaría indicando el movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que para saber en la posición en que se encuentra Toby en el segundo 8, que es lo que me preguntan, porque si dice que mantiene su ritmo, que la velocidad es constante, como es un MRU, entonces la posición en metros final va a ser igual a menos 2 metros menos 2 metros por segundo por 8 segundos. Y si ustedes ven y se acuerdan de que las unidades se trabajan como si fueran números, segundos por segundo se nos va. ¿Y esto cómo nos quedaría? Nos quedaría que la posición final en metros sería igual a menos 2 metros menos 2 por 8, 16 metros. Es decir, que la posición final en metros, donde se va a encontrar Toby después de 8 segundos, es menos 18 metros. Casi pongo 16. Menos 18 metros. Esta es la posición. Menos 18 metros ¿de dónde? 18 metros desde el largador. Pero de la puerta de la cueva, ¿cuánto corresponde? Y va a corresponder a 2 metros. Hagamos un dibujito para entenderlo. Recuerden, este es un movimiento rectilíneo uniforme, por lo tanto estamos trabajando en una línea recta. Acá estaba la puerta de la cueva, acá estaba el largador,
que normalmente lo ponemos con una banderita, ¿se acuerdan? Y acá estaba la posición final de Toby. Esto era la posición 0 metros, esto era la posición menos 2 metros, y esto es la posición menos 18 metros, la que llegó después de caminar durante 8 segundos. Esta es la historia, así fue la historia. Entonces me preguntan, ¿a qué distancia se encuentra Toby del controlador o del largador? Y bueno, la distancia son 18 metros y la posición, bueno, lo que se desplazó Toby, el delta X, desde el largador, va a ser la posición final, es decir, menos 18 metros, menos la posición inicial, 0 metros. Y esto me da menos 18 metros. Me está diciendo que está hacia la izquierda del largador 18 metros. Y de la cueva de Toby y de su cueva, bueno, de su cueva va a ser posición final menos 18 metros, menos 2 metros, que era la posición de la cueva. Es decir, esto acá me va a quedar menos 18 metros y menos por menos más, 2 metros. Me recuerdo que acá tengo que restarlos, o sea que me va a dar 16, el más grande es el 18, y de la puerta de la cueva de Toy van a ser a 16 metros. Esta es la respuesta para el alargador, esta es la respuesta para la cueva de Toy. Bueno, espero que se haya entendido. Cualquier cosa, dentro de mañana o más tarde mando un segundo problema.